Gloria al Señor, aleluya, qué bendición el poder transmitir una vez más a través de este medio social. Doy gracias al Señor por cada uno de nuestros seguidores que nos ven a través de este medio social. Amada iglesia que ya te estás conectando, qué bendición por cada uno de ustedes que tienen sed y hambre de la palabra del Señor, y dice el Señor, y dijo Jesucristo, serán saciados. Qué bendición por los que comparten esta palabra para que llegue hasta lo último de toda la tierra, porque ese es el propósito, que su palabra sea extendida y dada a conocer por todas las naciones del mundo. Es una oportunidad, un privilegio, el poderle dar seguimiento a estas enseñanzas que nos edifican, que nos dan un crecimiento, una madurez espiritual, un desarrollo conforme a la imagen de Jesucristo. Que sea el Señor, pues en esta hora es Él el que nos va a hablar a través de su Santo Espíritu, es Él el que nos viene revelando su corazón. Ahí donde estás, elevemos esas palabras de gratitud a nuestro Padre por este día tan bendecido que nos regala y nos permite y nos da de su salud, de vida, para poder contemplar un hermoso día más que ya está finalizando y poder disfrutar esta noche que ya se aproxima. Damos gracias al Señor. Padre que estás en gloria, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi amado Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que viene hablando, eres tú el que viene revelando tu corazón. Eres tú, Padre Santo, el que viene ministrando nuestras vidas en esta hora a través de tu palabra. Eres tú el que nos ayuda a entender tu palabra, a ponerla por obra, a vivirla, a ejecutarla para gloria de tu nombre. Tú pones el querer como el hacer y la buena voluntad en el corazón del hombre y la mujer, Padre Santo. Toda la honra es para ti, tu palabra no regresa vacía. Eres tú, Padre del cielo, el que se viene glorificando a través de esta palabra. Y solo a ti te damos toda la honra, toda la gloria y el honor, Padre bueno. Muchísimas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Hoy el Espíritu Santo nos va a hablar bajo el tema la fe de Abraham. Ese es el tema que hoy vamos a ver a la luz de la palabra, la fe de Abraham. Acompáñenme por favor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice la palabra del Señor: por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Gloria al Señor. Mira qué hermoso cómo nos revela la palabra del Señor. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aleluya. Mira qué tremendo. Aquí tenemos un ejemplo claro de fe. Un ejemplo de cómo vuestro padre en la fe, Abraham, él sin saber a dónde iba, sin saber a dónde Dios lo llevaba, pero por la fe él obedeció al llamado de Dios, y él fue obediente a la voz de Dios, y él se fue a ese lugar que Dios había prometido que le iba a dar como herencia, pero que Abraham desconocía, porque Abraham no conocía esta tierra que Dios le había hablado que le iba a dar como herencia. Pero él actuó en fe, y podemos ver que no solamente Abraham es un héroe de la fe, porque en medio de que no miraba las cosas, no miraba las promesas,
él le creyó al Señor porque él sabía que Dios lo había prometido y que Dios iba a cumplir lo que le había dicho. Mira qué glorioso. Es ahí donde el Espíritu Santo hoy nos viene hablando siempre acerca de la fe. La fe es algo tan esencial, tan importante en nuestra vida, que sin fe no podemos agradar a Dios. Y es necesaria que la tengamos. ¿Para qué? Para poderlo agradar, porque es ahí donde nosotros vamos a obedecer y vamos a accionar porque tenemos fe. Pero cuando no hay fe, no vamos a estar bajo su gobierno, ni bajo su autoridad, ni bajo su dominio, sino que vamos a hacer lo que queremos, porque solo estamos creyendo en ese Dios, pero no estamos actuando en fe. Una cosa es creer, otra cosa es actuar en fe. Y es ahí donde el Espíritu hoy nos va a hablar la importancia de ser gobernados verdaderamente por el Señor al 100%, porque es ahí donde le vamos a expresar y a demostrar esa fe verdadera, esa fe genuina. Por eso la palabra dice que el que no tiene fe es el que no confía en Dios y hace las cosas a su manera, demostrando que no es gobernado. Pero Abraham evidenció que estaba bajo ¿qué? El gobierno de Dios, porque obedeció al llamado que él le hizo. Podemos ver este ejemplo claro con Abraham, que él se sometió al gobierno de Dios. Él le creyó a Dios y por eso él obedeció. Pero cuando tú no te sometes al gobierno de Dios, no obedeces a Dios, no puedes obedecerle y tampoco vas a actuar en fe, porque solo le estás creyendo, pero no estás actuando en esa realidad de fe. Es ahí la diferencia. Por eso el Señor nos está hablando y dice que cuando Abraham salió sin saber a dónde iba, él quedó expuesto únicamente a la guianza del Espíritu Santo. Y es ahí donde vemos que Abraham se expuso a la voz de Dios. Ahí podemos ver que Abraham verdaderamente fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y acá nos demuestra que cuando dependemos totalmente de Dios, ¿qué va a suceder? Podemos ser gobernados y dirigidos únicamente por Él. Pero esto es cuando nosotros dependemos totalmente de Dios Padre. Pero cuando aún hay una dependencia a medias, que le obedecemos un porcentaje a Dios y un porcentaje a nuestros deseos, no podemos ser dirigidos al 100% por el Espíritu Santo de Dios. No podemos oír únicamente la voz de Dios porque estamos aún con una dependencia a medias, pero no una dependencia completa en el Señor. Y Abraham lo vemos como ese ejemplo que él dependió al 100% del Señor. Él no dependió de las circunstancias, él no dependió de lo que no miraba. Él no dependió de que cuándo se iba a cumplir esas promesas de Dios, sino que él creyó en medio de circunstancias, en medio de dificultades. Él estuvo en una tierra, vivió en una tierra como extranjero, no siendo ni aún dueño, sino que solo estaba la promesa, pero aún él vivió como extranjero. Y aún no vio la promesa cumplida y murió, dice la palabra. Pero aún en medio de eso, él determinó creerle al Señor que él iba a cumplir su promesa, porque él entendió y llegó a conocer tanto a Dios, que Dios nunca falla sus promesas. Y es ahí donde él nos está llevando a que creamos verdaderamente, a que
dependamos verdaderamente del Señor, a que confiemos plenamente en sus promesas, en su palabra, porque Él va a cumplir con exactitud cada palabra suya, cada promesa que Él te ha dicho, que Él me ha dicho, Él lo va a cumplir, pero a su debido tiempo. Por eso su tiempo es perfecto y su voluntad es perfecta y agradable. Y es ahí donde debemos de entender que cuando dependemos verdaderamente de Él, del Espíritu Santo de Dios, Él mismo nos dice a dónde ir, dónde parar y qué hacer. Mira qué precioso. Cuando dependemos verdaderamente del Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu nos va a decir a dónde tenemos que ir, dónde debemos de parar y también qué es lo que debemos de hacer. Mira qué hermoso. Y esa es la única dependencia que deberíamos de tener en este tiempo, amada iglesia, no una dependencia del ser humano, no una dependencia de lo que está sucediendo en el mundo, no una dependencia del sistema humano, de los argumentos humanos, de lo que dice la gente o no dice, sino que una dependencia completa en el Señor, viéndolo únicamente a Él, siendo dirigidos verdaderamente por el Espíritu Santo. Porque es Él el que nos va a guiar, únicamente es Él el que nos va a dirigir para hacer las cosas como a Dios le agrada. Pero ¿qué está haciendo hoy la iglesia? Siendo dirigida por el sistema humano, siendo dirigida por las circunstancias, por las dificultades, por las situaciones, porque no ve, según ella, la palabra cumplida y se está dejando manipular por el sistema humano. Pero es ahí el problema de que la iglesia no está dependiendo al 100% de la guianza del Espíritu y por lo tanto no está siendo gobernada por el poder de Dios. Por eso la palabra dice que Abraham necesitó fe para salir de su casa y creerle a Dios. Mira qué hermoso, Abraham necesitó fe para salir de su casa y a la vez le creyó a Dios. Para vivir bajo la guía del Espíritu se requiere fe y eso es lo que Dios quiere de cada discípulo. Definitivamente para vivir bajo la guía del Espíritu Santo necesitamos esa fe y esa es la fe que Dios quiere de cada discípulo suyo en este tiempo. Porque sin fe no podemos avanzar, sin fe no podemos llegar a la meta final, sin fe no podemos accionar lo que Dios ya dejó establecido en su palabra. Necesitamos la fe para ejecutar los mandamientos, los estatutos, los preceptos, las leyes y los testimonios y directrices del Señor, para poder obedecerlas, porque si no hay fe, no hay obediencia. Hacemos lo que queremos antojadizamente y nos metemos a enredo nosotros mismos, pero no caminando bajo la autoridad y bajo la fe de Jesucristo. Por eso dice la palabra en Hebreos 11:9, para que me acompañe ahí por favor en Hebreos 11:9. También lo vamos a leer en la PDT y nos habla de esta manera en la PDT desde Hebreos 11:8 y vamos a leer también 11:9 y dice: por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Ahora el 9. Por la fe Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida, vivía en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Mira qué glorioso. Por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aleluya.
Para que vivamos realmente bajo el gobierno de Dios, debemos poner el 100%. ¿De qué? De nuestra confianza en el Señor. Porque esa es la manera que nosotros vamos a depender en qué, en dirección y en todo lo que Él nos diga. Por eso necesitamos el 100% de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor, para tener una dependencia real, genuina en el Señor. De lo contrario, no podemos depender de Él si no nos sometemos a esa realidad de su gobierno. Y es ahí donde mucha gente no entiende qué es estar bajo el gobierno, bajo el señorío del Señor. Muchos dicen, Él es mi Señor, Él es mi Padre, Él es poderoso, Él es grande, Él es único, pero lo está viendo de una manera limitada o limitado. Está limitando el poder de Dios. Ya cuando se mira en dificultad, dice, solo de palabra lo dijo en algún tiempo que Él es el Todopoderoso, pero cuando está pasando prueba, ahí es donde se limita el poder de Dios y se empieza a dudar. Y se dice, ¿será que Dios va a cumplir? ¿Será que Él me va a hacer lo que me dijo? ¿Será de que Él me va a poder sacar de esa condición? Y ahí está el problema, que lamentablemente se deja de hacer la voluntad de Dios y se deja de estar bajo el gobierno de Dios cuando nosotros dudamos de Él. Por eso Él dice que Abraham vivió como extranjero en la tierra que Dios le prometió, confiando en la promesa del Señor, sin reprocharle su condición. No vemos a Abraham renegando por su condición, no vemos a Abraham reclamándole a Dios, mira, me trajiste a esta tierra, a un lugar extranjero, a un lugar donde yo no conocía, y me metiste a este lugar, en esta condición, donde estoy viviendo en tienda, no tengo ni una casa propia. ¿Cuánta gente hoy le reclama al Señor que no tiene ni siquiera un lugar donde vivir, no tiene una casa, no tiene un vehículo, no tiene esto, no tiene el otro, no tiene bendición material? Pero ¿qué sucede? Que estamos más enfocados muchas veces en lo material, en esa prosperidad que se termina, porque cuando nos vayamos de esta tierra, todos esos tesoros que hicimos en la tierra van a quedar acá. Se lo va a comer la polilla, se va a corromper todo, porque el cielo y la tierra serán destruidos. Pero ¿qué vemos en Abraham, Isaac y Jacob? Vemos a estos varones que, aún no viendo la promesa del Señor, ellos determinaron creer que tenían una patria celestial, una patria donde nada ni nadie les iba a poder quitar ese galardón, y por eso ellos determinaron vivir en fe, haciendo la voluntad de Dios, viviendo bajo el gobierno sin esperar nada a cambio. Ahora nosotros no. Queremos condicionar a Dios, decirle, yo te sirvo, yo estoy dispuesto a sufrir por ti, pero eso sí, dame una casa de 2 niveles, dame tal vehículo, dame esto, dame el otro. Y es ahí el problema, que estamos más enfocados y materializados que realmente esforzándonos por hacer tesoros en el cielo, por ir a esa patria celestial, a esa patria que nadie nos va a poder quitar, al menos el mismo Dios, si no hacemos las cosas correctas. Pero de lo contrario, es seguro ese lugar, y la tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra se cumplirá con exactitud. Por eso podemos ver que Abraham estaba seguro que la tierra donde él moraba le pertenecía, porque Dios se lo había prometido, aunque él no lo disfrutara, aunque él no lo viera, pero él sabía que su descendencia lo iba a ver y lo iba a disfrutar. Por eso, antes que Dios cumpla sus promesas,
primero prueba nuestra fe. Algo que tenemos que tener claro es esta parte, que Dios, antes de cumplir sus promesas, va a probar siempre nuestra fe para ver nuestras actitudes cuando aún no se ve cumplida la promesa. Y es ahí donde debemos de entender que es necesario que Dios pruebe nuestra fe, que Dios pruebe antes de darnos lo prometido para ver dónde está nuestro corazón. Ahora tengo un testimonio de esto. Hace año y medio, casi año y medio, que el Señor, por promesa, porque fue una promesa de parte de Él me dio mi vehículo, porque por la misma situación económica de la pandemia me quedé sin vehículo y pasé un proceso tremendo económico que ya lo he hablado en algunas prédicas que Él me ha permitido. Pero ahora tengo este testimonio del vehículo. Muchos lo pueden ver ahora en este lugar, o la gente que me conoce en este lugar. Pero nadie sabe el proceder, nadie conoce qué pasó antes de obtener ese vehículo. Y el Espíritu Santo me decía: hoy vas a dar ese testimonio porque es en base a esta palabra. Y cuando Él me dio la promesa que me iba a dar un vehículo, porque yo se lo pedí para su obra, en primer lugar para hacer la obra de su ministerio, y luego para suplir mis necesidades. Y Él me dijo: yo te lo voy a dar. Él mismo me lo había ofrecido, pero luego yo también se lo pedí en oración y Él me respondió y Él mismo me mostró todo lo de ese vehículo, el color que iba a ser, etc. El asunto es que cuando Él me mostró, ya 3 meses antes de que Él me lo diera, Él me reveló a mí personalmente cuánto me iba a costar el vehículo, y también me reveló que venía un momento oscuro, que iba a pasar prueba antes de tener ese vehículo. Y yo estaba consciente que en algún momento iba a pasar, no tenía ni la menor idea por qué, antes de tener ese vehículo. Cuando salimos ese día que se dio el negocio y todo en el tiempo perfecto de Él, salgo con mi cuñado, esposo de mi hermana, y le digo: llévame, vamos, llévame en tu vehículo. Y nos dejamos ir a las 5 de la mañana, y mi mamá iba mi niña también. Y resulta que habíamos caminado apenas unos kilómetros. Estaba lloviendo mucho, pero Él iba despacio, muy despacio. Yo iba a la par de Él como copiloto. Cuando de repente, de la nada, cuando Él ya había sacado esa vuelta por cuenta, ya la había sacado, como que algo le hizo de un solo al timón hacia el otro lado, y luego al mismo tiempo Él con toda su fuerza hizo para el lado derecho el timón, y el carro dio una vuelta completa y fue a dar a un gran paredón. Gracias a Dios había un paredón del lado derecho, porque si nos hubiésemos ido al lado izquierdo, nos hubiésemos matado, porque ahí no había paredón, ahí había un barranco y seguramente hubiésemos dado muchísimas vueltas. Pero el Señor, por gracia y misericordia, Él nos lo permitió y nos preservó la vida. Pero estando ahí, yo no me sentí mal, no me sentí ni nerviosa. Solamente le di gracias, pero al mismo tiempo le llamé a la sierva, le llamé hasta otros pastores o siervos del Señor, y oraron por mí. Yo le dije al Señor: no, Padre, si tú me dijiste que era hoy, es hoy. Yo te creo a tu palabra y te creo a tu promesa, y nadie me va a detener a lo que tú ya dijiste que me vas a dar. Y el carro pues se afectó, quedó bien dañado, ya no lo pudimos llevar de esa manera. Ahora le llamo a mi hermano, que él vive en una aldea,
y le digo, préstame tu camioneta, y le conté lo que había sucedido. Cuando llego allá me dice, bueno, venite y aquí te la doy, por supuesto que sí. Cuando llego allá, él ha mirado y me dice, es increíble verte a lo que les pasó, vieron la muerte prácticamente, y te veo tan tranquila, te veo como si nada ha pasado. Y le digo yo, no, es que ¿de qué me sirve ponerme mal? Yo le creo al Señor. Si Él dijo que Él me va a dar ese vehículo así va a ser, porque es su palabra. Y nos dejamos ir, pero en el camino, de la nada, la camioneta estaba bien, se nos arruinó en el camino. Nos quedamos en un lugar solo, ya era bastante tarde, y solo había una finca. Ya como pudo, mi cuñado le hizo un chapuz, le llamamos nosotros, a una manguera que se había arruinado, y eso hizo que botara todo el aceite. Y a como pudimos, tal vez avanzamos como unos 10 o 15 kilómetros. Después de todo el tiempo que tuvimos, no fue fácil, llevó mucho tiempo para que él lo pudiera medio arreglar. Pero ya quedamos en un lugar donde habían más casas, ya no era un lugar tan solo. Y estando ahí, solo empecé a darle gracias y a decirle en algún momento que no entendía lo que estaba pasando, porque hubo un momento de incertidumbre. Ya estaba oscureciendo, ya iba a entrar la noche. Y empiezo a decirle, no entiendo lo que está pasando, pero yo te creo. Tú dijiste y yo te creo. Y luego le llamo a la persona donde iba a traer el vehículo, porque ya estábamos como a 125 kilómetros para llegar del lugar. Y me dice, no se preocupe, yo ahorita me dejo ir, yo la voy a ir a buscar. Si el carro no tiene solución hoy, miramos mañana donde yo le puedo recomendar un taller. Y no se preocupe, yo le puedo recomendar un hotel que se queden y mañana hacemos el negocio del vehículo. Para todo esto no habíamos almorzado, medio habíamos desayunado. La verdad no comimos ni formal, sino que galletas, algo así mínimo. La cuestión es que no habíamos desayunado, ni almorzado, ni cenado. Cuando llegamos al hotel, en todo esto ya eran casi las 9 de la noche. Pero extremadamente cansados de nuestro cuerpo, que no queríamos nada. Y a esa hora, pues fuimos a comer a ese lugar donde nos quedamos. Pero lo que yo quiero llevarlos con todo esto es que ahí se cumple la palabra. Por eso Dios siempre va a probar nuestra fe antes de darnos lo prometido. Otro día, para honra y gloria de su nombre, se dio el negocio y pude traer ese vehículo, pero no fue nada fácil. Y esto nadie lo conoce. La gente puede ver las cosas, pero nadie conoce lo que hay detrás de cada promesa. Dios cumple sus promesas, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Lo que Él dice lo cumple, pero es necesario que pruebe nuestra fe antes de darnos lo prometido, para ver nuestras actitudes, para ver dónde está nuestro corazón, para ver si estamos materializados o si amamos más lo prometido que a Él mismo. Por eso el Señor nos prueba. Es ahí donde debemos de entender. Por eso, cuando Él me lo dio, fue para mayor humildad, porque yo conocía el sacrificio, conocía todo lo que había vivido para obtener ese vehículo, y que no había venido así de fácil. Entonces nada ha sido para mi propia gloria. Por eso no dejo de darle toda la honra y la gloria al único quien la merece, porque yo no soy nadie ni he tenido nada por mis propias fuerzas. Todo ha sido por gracia, por misericordia, y porque su amor es inagotable para darnos lo prometido, pero también sufrimos para poder obtenerlo. Y acá vemos cómo Abraham, él mismo dice la palabra,
que sabiendo que Dios le había dicho que le iba a dar a su hijo, que fue una promesa de parte de Dios, y cuando el mismo Dios se lo pide, dice en Hebreos 11:13, para que vaya ahí conmigo por favor, Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero ahora lo quiero llevar a Hebreos 11:17, para que vaya ahí por favor en Hebreos 11:17. Acá está lo del testimonio que yo acabo de contar, y dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Aleluya. Por la fe, Abraham, aún recibiendo la promesa que Dios le había dicho que era su hijo Isaac, cuando él se lo pidió, él no escatimó, él no lo pensó ni dos veces. Él se despojó, él se lo entregó con todo su corazón, porque él entendió que no era nada de él ni para él, sino que esa promesa iba a ser para gloria de Dios Padre, para el cumplimiento de su propósito en esta tierra. Por eso él hace unos días me recordaba y me decía: recuerda que el vehículo me lo pediste para la obra de mi ministerio, y ahora lo vas a empezar a usar más que nada. Ya lo has estado usando, pero ahora más que nada lo vas a usar más para eso. Y ahí mismo me dijo: hay gente que ha hablado tanto, cuando yo te lo di, yo vengo condenando todo espíritu de blasfema. Mira qué tremendo. ¿Por qué? Porque es ahí donde la gente no conoce lo que hay detrás del proceso, los momentos difíciles que uno pasa para obtener algo de parte de Dios, porque es necesario que Él pruebe nuestra fe para ver si estamos despojados verdaderamente, para saber si en verdad todo lo demás lo hemos puesto en sus manos y si Él en verdad es nuestra prioridad o no. Es ahí donde Él prueba si en verdad lo amamos, como decimos, no del diente al labio, sino que con hechos. Y es ahí donde vemos a Abraham, cómo Él le ofreció a su unigénito, pero vemos que la fe de Abraham se fundamentaba en el reconocimiento del poder y la soberanía de Dios. Pero también entendemos que Abraham, ¿qué pasó? Llegó a conocer a Dios de tal manera que desarrolló una relación muy estrecha de amistad, de respeto, de obediencia y de reconocimiento. Aleluya. Por eso Dios lo llamó amigo. Dios lo llegó ¿qué? A llamar amigo. ¿Pero por qué? Por la obediencia de Abraham, por su justicia en fe. Porque fue un varón que expresó esa fe genuina, esa confianza verdadera en Dios. No solamente un decir, no solamente por reconocerlo del diente al labio, sino que fue un conocimiento real, genuino de parte de Abraham hacia Dios. Mira qué hermoso. Por eso es ahí donde nosotros podemos conocer a Dios, que Él es fiel y siempre será fiel, aunque hayan momentos difíciles, aunque hayan tribulaciones antes de ver sus promesas, pero Él es fiel a su palabra y Él siempre va a cumplir. Por eso Él dice que la fe de Abraham no se debilitó cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Por el contrario, demostró que le creía a Dios. ¿Qué vemos? Abraham demostró que le creía verdaderamente a Dios. Yo hubiese sido otra cuando me pasó el accidente. Ahí me hubiera retractado, ahí me hubiera regresado y hubiera dicho: no, yo ya no voy. ¿Para qué? Si mira lo que me pasó, no dijiste que me lo ibas a dar. Y mira lo que ya viví.
Es ahí donde el Señor prueba dónde está tu corazón, dónde está tu confianza, dónde está tu fe. Pero aún en medio de ese accidente, y Él mismo me dijo, yo los he librado de la muerte por gracia y misericordia, porque tú vas ahí. Por ti yo los he librado de la muerte a todos los demás. Y es ahí donde debemos de entender de que Dios siempre va a permitir estas cosas, no porque no nos ame, no porque no nos quiera, no porque Él sea malo, sino que es necesario para alimentar nuestra fe. Y por eso admirable cuando llegamos con este varón que hizo el negocio, él admirado y me dice tanto que le pasó y la veo como si nada. Es que tengo a un Dios grande y poderoso. Él dijo que esto era y esto es. Por eso es necesario que nuestra fe no se debilite. Cuando Dios nos pida que sacrifiquemos algo, cuando Dios nos dice sacrifica algo, es porque Él tiene algo mejor para nuestra vida. Nunca se me va a olvidar cuando Él me hablaba tanto y me decía, determínate, determínate, yo conozco tu corazón y sé que me quieres servir en espíritu y verdad, me decía. Pero cuando viene el problema con tu esposo, tú te caes y luego te levantas. Vuelve a venir el problema con tu esposo, tú te caes y te vuelves a levantar. Y no es así, determínate, me dijo. Y luego en otra ocasión me dijo, déjalo en mis manos, sacrifícalo, suéltalo. Y es ahí donde nos cuesta muchas veces soltar algo, sacrificar algo por amor a Dios, pero es ahí donde Él mira que verdaderamente lo amas sobre todas las cosas, porque te despojan muchas veces de lo que más amas en ese momento. Y es ahí donde he visto la gloria de Dios, he visto su grandeza y su poder, y conozco a ese Dios ahora. Como dijo Job, antes de oída lo había oído, mas ahora mis ojos lo ven y lo conozco. Y sé que Él es real y poderoso, sé que para Él no hay nada imposible, y sé que Él tiene el poder y toda la autoridad y el control en sus manos. Y he visto obrar. Es necesario que sacrifiquemos también algo cuando Él nos lo pide, porque Él se quiere glorificar. Y Él conoce el futuro, Él conoce el corazón también de las personas, y Él sabe que eso más bien nos afecta o nos lleva más cautividad a nuestra vida. Por eso es necesario que cuando Él nos pida que sacrifiquemos algo, no debilitemos nuestra fe, porque es con un propósito. Por eso Él dice que por el contrario, Abraham demostró que le creía a Dios y que lo amaba, obedeciendo las directrices que Él le dio para sacrificar a su único hijo Isaac. Podemos ver que en verdad Abraham amaba a Dios porque sacrificó lo que él más amaba en ese momento. Y él no le reclamó, él no le dijo ¿y por qué? Él se despojó, se lo entregó desde su corazón, y eso es lo que a Dios le agrada. Que te despojes, todo pasa, todo sana, yo te lo digo por experiencia. Todo sana en esta vida, por mucho que tú digas que no puedes, que te parte el corazón, que te duele en lo más profundo de tus entrañas. Yo lo sé que es sentir ese dolor, pero de ahí el Señor te saca, te rescata, de ahí te sana, te restaura, y de ahí te pone en la dimensión que Él quiere ponerte. Pero todo pasa, nada es para siempre. Por eso debemos de entender que lo que Dios nos dice es para bien, y podemos ver que el único objetivo de Abraham era agradar a Dios con todo su corazón. Eso es lo que nos debería de mover en este tiempo a nosotros, amar a Dios verdaderamente con todo nuestro corazón, no estarle dando prioridad a lo demás.
¿Qué hacemos muchas veces que idolatramos? Damos prioridad a las cosas, damos prioridad a un ser humano, damos prioridad al trabajo, damos prioridad a todo lo demás, pero menos a Dios, y ahí está el problema. Hasta cuando Dios mira quién es tu prioridad, si verdaderamente es Él, porque se lo demuestras con hechos, es ahí donde vas a ver la gloria de Dios y toda la protección, el cuidado y sus bendiciones, no solamente espiritualmente, sino que también materialmente, porque Él añade, Él restituye, Él bendice en sobremanera. Pero es ahí donde debemos de esforzarnos para agradar únicamente a Dios y no a los hombres. Por eso el Señor dice que Abraham se mantuvo creyendo que Dios cumpliría la promesa de multiplicar su descendencia. Y lo vemos en Hebreos 11:19. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham rescató prácticamente la vida de Isaac desde los muertos, desde la muerte. Él lo rescató. ¿Por qué? Porque él entendió que Dios tenía el poder para restaurar, para darle vida nuevamente a Isaac, aunque él se lo quitara. Él creía en ese poder de resurrección, aunque en ese tiempo no hay antecedentes históricos de la resurrección. Pero él creía que Dios tenía el poder para levantar a Isaac aún de entre los muertos y cumplir su promesa y cumplir su palabra que él ya le había dicho. Porque él creyó fervientemente en la palabra del Señor. Mira qué glorioso. Por eso podemos ver que las escrituras mencionan que aunque Abraham no había consumado el sacrificio, él ya se lo había entregado a Dios. Él ya le había entregado a Isaac a Dios, aunque no había consumado el sacrificio de quitarle la vida a su propio hijo, como Dios se lo había pedido, pero él ya se lo había entregado desde ese momento que se lo pidió. Y Abraham no esperaba otra cosa diferente que sucediera en el acto del sacrificio. Él no se lo imaginó ni se esperaba de que Dios iba a hacer algo diferente, porque él se enfocó que Dios podía darle vida aún quitándole la vida. Porque ¿qué hay imposible para el Señor? Esa es una verdadera fe. Esa es una fe genuina, real, una fe de a medias como la que tú y yo decimos muchas veces. Es una fe firme, pase lo que pase, venga lo que venga. Yo prosigo y sigo hacia adelante y voy a ver esas promesas porque yo lo he creído con todo mi corazón. Aunque se mire lo contrario, porque Dios así trabaja. Él te hace ver lo contrario antes de cumplir las promesas. Él te hace ver que pareciera de que no es su voluntad, que pareciera de que Él no está ahí, pareciera de que esa promesa no se va a cumplir, pero aún en medio de todo lo contrario, Él está viendo si tu fe es real, si es genuina, si estás creyendo con todo tu corazón que puedes lograr y alcanzar lo que Él ya te prometió. Ellos no lo vieron, Abraham no vio esta realidad, pero creyó en su corazón que Dios iba a multiplicar su descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, aunque él no lo viera. Pasaron 400 años después de esa promesa, después que él murió, 400 años para ver el cumplimiento de que Dios iba a entregar esa tierra prometida que fluye leche y miel a toda su descendencia. 400 años. Y nosotros podemos decir: Señor, ya lleva un año que me dijiste tal cosa.
Señor, hace 6 meses, mira, y no he visto el cumplimiento. Señor, ya pasaron 2 años. Yo tengo promesas desde hace más de 8 años y tengo otras promesas de más de 13 años. Y aún no he visto el cumplimiento, pero yo sé que Él no es hombre para mentir. Y si Él dijo, Él la va a cumplir, pero su tiempo es perfecto y su voluntad es agradable y perfecta. Es ahí donde Él prueba nuestro corazón si le estamos creyendo o no. Es ahí donde Él prueba realmente si tenemos esa confianza plena en Él o no. Por eso la palabra dice que cuando el problema de la iglesia de hoy en día es creer que Dios es poderoso hasta cierto punto. La iglesia limita el poder de Dios. La iglesia está limitando a Dios. Y Él dice, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios esto, Dios lo otro. Pero el problema es que cuando ya estamos viviendo en la circunstancia, dudamos que Dios pueda resolver eso que te ha prometido o eso que le pediste en oración. Y apenas han pasado unos meses. Yo pudiera decir, no es real, entonces tengo 13 años, tengo 8 años, tengo 5 años, 4 años de estar esperando promesas que Él me dio. Y aún no he visto, porque no todas las promesas las he visto cumplidas. Hay muchas que ya se cumplieron, pero hay muchas otras que faltan. Entonces yo pudiera decir, no, eso ya no va a llegar, ya para qué estar en ti. Por eso el Señor nos está hablando y dice que nuestra fe sea genuina, verdadera, no del diente al labio, no solamente que lo miremos, que Él es poderoso, conozcámoslo, que Él es verdaderamente poderoso. Pero ese es su tiempo, esa es su manera, es su soberanía. Es como Él quiere, no como tú y como yo queremos. Él sabe que es lo mejor para tu vida, para mi vida. Él sabe qué es lo que te conviene y lo que no nos conviene. Él conoce el futuro con exactitud, pero solo aprende a depender verdaderamente de la guianza y el poder de su Santo Espíritu. Porque ahí está la vida, ahí está la clave y ahí no hay pierde de nada. Por eso el Señor nos está hablando y dice que el problema de mucha gente es que a veces ama más las bendiciones de Dios que a Dios. Por eso el Señor, cuando Él cumple una promesa y luego nos la pide, es porque quiere comprobar si lo amamos a Él más que a la promesa. Recuerdo que los meses, habían pasado como unos 5 meses aproximado después que me había dado el vehículo. Luego Él me habla y me dice, te quieren afectar en el vehículo, te quieren hacer una emboscada. Solo clámame por tu salida y por tu entrada. Solamente clámame por tu salida y tu entrada, que yo te voy a librar y yo voy a estar contigo. Pero de una vez te lo doy a conocer, hay mucha gente envidiosa que te quiere hacer daño. En algún momento yo le dije, Señor, pero no tú me lo diste. ¿Cómo es que me lo quieren quitar? Luego Él me reveló a mí personalmente que me querían robar algo. Y yo le decía, pero ¿por qué? Ahí sí se lo dije. Si tú me lo diste, ¿cómo me lo vas a quitar si lo que tú das es perfecto? Pero obedecí a lo que Él me dijo y empecé a clamar. Inclusive me dijo que no saliera unos días y obedecí con exactitud a lo que Él me dijo. Y no salí por un determinado tiempo y empecé a clamar y a clamar. Para gloria y honra de Dios Padre, no sucedió nada. Y me ha guardado y me ha protegido hasta el día de hoy. Pero es ahí donde Él prueba también, porque es necesario. Por eso Él dice que Dios cumple, cuando Dios cumple una promesa y luego no la pide, es porque quiere comprobar si lo amamos a Él más que a la promesa. Pero Él conoce mi corazón y que nada está inclinado. Hubo un momento que le dije, bueno, ahí está, todo es tuyo.
Recuerdo cuando pasé el proceso que aún de mi casa, de mi propia casa, me despojé con todo mi corazón y le dije, ahí está, si me la vas a quitar, ahí está. La empresa ahí está, si me la vas a quitar, y te lo digo con todo mi corazón. Porque tú sabes que es lo mejor para mí, tú sabes a dónde me quieres llevar. Pero él me dijo, no. La casa yo te la dejo por gracia y misericordia, y la empresa yo la voy a levantar, y para honra y gloria de Dios Padre así ha sido. No ha sido fácil porque ha habido tanta prueba, tantas situaciones difíciles, pero Dios ha sido bueno, ha sido fiel a su palabra, ha sido fiel a sus promesas, y he visto su gloria en medio de dificultades. Por eso Dios es tan real y tan poderoso. Y el problema de mucha gente es que a veces ama más las bendiciones de Dios que a Dios mismo. Por eso de que nos va mal, por eso no tenemos el respaldo. Cuando Dios conoce tu corazón y mira que estás más inclinado a lo material, entonces ahí donde más bien te quita todo. Pero cuando Él mira que tu corazón, Él prueba tu corazón y mira que no está inclinado a lo material, Él te da más porque Él sabe que puedes manejarlo. Él conoce que puedes administrarlo. Él conoce que te lo está dando para que tú seas de bendición a otros o para obra de su ministerio. Pero Él sabe que no te vas a perder en tu corazón con lo material. Ese es el problema de mucha gente hoy, que solo llega a lo poco material y se materializa y se pierde y se olvida de su Dios, que de Él procede todo y que por gracia y misericordia lo tiene. Por eso es necesario que el Señor pruebe nuestro corazón. Y dice, la intención de Dios al probar el corazón de Abraham era saber cuál era su grado de obediencia y su prioridad. ¿Qué prueba el Señor? Nuestra obediencia y nuestra prioridad. ¿Qué grado de obediencia y de prioridad tenemos en el Señor? Por eso es que es necesario que Él haga las cosas y las permita. Por eso el Señor siempre va a poner a prueba nuestro corazón. Y el Señor me ha probado tanto en eso, en lo material, y Él sabe que ya mi corazón está desprendido. Pero es hasta cuando tú pasas por procesos y por tanta dificultad en la vida que aprendes a tener humildad verdaderamente y a caminar en esa fe de Jesucristo, a caminar y accionar en esa fe verdadera. Por eso dice la palabra que muchas veces la iglesia lucha con su lógica. Cuando Dios da mandatos y directrices y concluyen desobediendo porque no le conocen lo suficiente para creer en Él, que Él es fiel y poderoso en cumplir las promesas que nos ha dado. Para la lógica es imposible que alguien camine sobre las aguas. Sin embargo, la fe lo logró. Para la lógica es absurdo sacar una moneda de un pez, pero la Escritura registra que la fe del que recibió la directriz lo logró. Aleluya. Vemos a Pedro caminando en el agua y él caminó un cierto tiempo. ¿Pero por qué se empezó a hundir? Porque empezó a ver las circunstancias, empezó a ver lo que pasaba a su alrededor, se desenfocó, dejó de ver al Dios Todopoderoso, dejó de obedecer, dejó de inclinarse, dejó de ser gobernado en ese momento por el poder de Dios y empezó a ver las dificultades. ¿Y qué sucedió? Que su fe menguó. Y cuando su fe menguó, él se empezó a hundir. Y eso es lo que nos pasa a la iglesia. La iglesia con su lógica. Para la iglesia en su lógica esto es imposible. Cuando Cristo dijo, aquel varón anda, allá está el pez, y en la boca del pez ahí hay un denario, y paga mi impuesto y paga el tuyo también. Pero aquel se fue creyendo y encontró ese pez y halló esa moneda porque lo creyó en su corazón. Pero para la lógica de la iglesia esto no es posible, y este es el problema. Por eso no vemos la gloria de Dios en nuestra vida ni sus promesas cumplidas.
Por eso la palabra dice que la iglesia muchas veces se deja regir por imposibilidades, pero la iglesia ha sido llamada a vivir en otra dimensión, en otro nivel de fe. La iglesia debe ser gobernada por Cristo. Es una iglesia que va a actuar en fe, que confía y va a ser verdaderamente gobernada por el poder de Jesucristo. Pero permítele, darle lugar al Espíritu Santo de Dios, que te lleve a esa dimensión, a ese nivel de fe, donde Cristo quiere que tú y yo lleguemos a esa dimensión, donde no nos corresponde de este mundo, porque no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Nosotros tenemos una patria celestial, por lo tanto debemos de vivir en ese nivel de fe, en esa dimensión que Dios quiere colocarte para honra y gloria de su nombre, para que el mundo crea, para que el mundo vea su grandeza y su poder. Pero ¿qué está sucediendo? La iglesia al nivel del mundo. La iglesia cree que aquí va a ser eterna. La iglesia cree que aquí es su casa. No, nosotros tenemos una patria celestial que la vamos a ver por fe. Si no desmayamos, si permanecemos fieles, firmes y llegamos a esa meta final por fe y en fe y accionando en esa calidad de fe y en ese nivel de fe. Por eso el Señor nos está hablando. Mucha gente dice amén, amén a una verdad de Dios, pero no es lo mismo que confiar en Él. Tú puedes decir amén a todo lo que dice la Biblia, pero una cosa es que tú confíes verdaderamente en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Una cosa es vivir, una cosa es ejecutar, una cosa es accionar en fe. Y otra cosa es decir amén a todo, así de sencillo. Por eso el Señor nos está hablando que la confianza en el Señor solo se demuestra con obediencia. ¿Cuándo yo le voy a demostrar que lo amo de verdad? Que Él es mi prioridad, que Él es mi todo. Por mi nivel de obediencia, por mi obediencia, yo le voy a expresar que en verdad es mi todo, que en verdad es mi vida, que en verdad es mi prioridad. De lo contrario es mentira, solo es del diente al labio. Padre que estás en gloria, te doy gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias por hablarnos a nuestras vidas en esta hora, Padre del cielo. Mi alma te alaba y te bendice y te glorifica en esta hora, Padre Santo. Porque solo tú eres digno, digno, digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Solamente tú eres el grande, el poderoso, el temible, mi amado Dios. Te doy gracias en esta preciosa hora, Espíritu Santo. Gracias, gracias, mi amado. Ayúdanos a caminar en esa fe verdadera, en esa fe genuina, en esa fe en obediencia, en esa fe que expresemos ese nivel, esa dimensión de obediencia en nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser gobernados verdaderamente por ti, dirigidos verdaderamente por ti, porque es ahí donde tú nos vas a guiar y tú nos vas a decir qué hacer, cómo hacerlo y a dónde ir, Padre Santo. Pero no el hombre, no la mujer, no el mundo, no el sistema humano, sino que es el poder de tu Santo Espíritu el que nos va a llevar a los lugares, el que nos va a llevar a esa dimensión a donde tú quieres, Padre, ponernos, mi amado Dios. Ayúdanos a ser gobernados verdaderamente por ti, porque ahí está la victoria, ahí está la gloria, ahí está el respaldo y tu cuidado. Yo te doy gracias, gracias Espíritu Santo por glorificarte, gracias por manifestarte. Gracias mi amado, gracias, gracias, mi alma te bendice, mi alma te glorifica y siento tu presencia en este lugar, Padre de la gloria. Te doy gracias por cada una de las personas que están ahí, Padre, viéndonos a través de este medio social.
Ministra, Espíritu Santo, ministra las vidas. Levántate, iglesia, levántate, es tiempo de levantarte y decirle al Señor: hoy me levanto en esa fe, hoy acciono en esa fe, hoy camino en esa fe, hoy hago lo que tú has dicho que debo de hacer en obediencia. Eso es lo que el Señor quiere oír. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, y Él va a cumplir cada palabra, cada cosa que Él te ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. Pero es solo es de creerle genuinamente y de actuar en esa confianza plena en Él. Padre Santo, gracias. Gracias, gracias te doy, Espíritu de Dios. Gracias por ministrar, Padre de la gloria, y gracias por cada uno de nuestros seguidores. Que esta palabra haya sido de mucha edificación y bendición para cada uno, Padre. Gracias por hablarnos y por manifestarte, Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Bendiciones. Un fuerte abrazo para cada uno.